nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, artículo tercero, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, párrafo tercero, los misterios de la vida de Cristo. Estamos ahora en el tercer apartado de este párrafo y el Catecismo va a dedicar en este nuevo apartado 25 números, ¿no?, a desarrollar el tema que tiene como título general los misterios de la vida pública de Jesús. Ahora nos disponemos a profundizar en estos misterios que el Catecismo nos presenta como 9, ¿no? 9 misterios de la vida pública de Jesús, que van del número 535 al número 560. El primero de estos misterios es el bautismo, el segundo, la tentación de Jesús en el desierto, el tercero, el reino de Dios está cerca, el cuarto, el anuncio del reino de Dios, el quinto, los signos del reino de Dios, el sexto, las llaves del reino, el séptimo, la transfiguración, el octavo, la subida de Jesús a Jerusalén, y el noveno, la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Estos son pues los 9 misterios de la vida pública de Jesús que empezamos a desarrollar el día de hoy con el bautismo de Jesús. Número 535 dice: el comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. Juan proclama un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Una multitud de pecadores, publicanos y soldados, fariseos y saduceos, prostitutas, vienen a hacerse bautizar por él. Entonces aparece Jesús. El bautista duda. Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo, en forma de paloma, viene sobre Jesús. Y la voz del cielo proclama que Él es mi Hijo amado. Es la manifestación, es la epifanía de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. Este es el número 535 que nos narra este momento del bautismo de Jesús. Es importante que nos demos cuenta, ¿no?, queridos amigos, de la importancia que tiene este episodio de que Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo, es el que decíamos que es el más grande de los profetas, que le tocó entregar el Antiguo Testamento, ¿no?, al que venía a proclamar la gran novedad que es Jesucristo. Con Juan prácticamente culmina ese Antiguo Testamento. El comienzo propiamente de esta predicación tiene lugar en el bautismo de Jesús, ¿no? El Evangelio de San Lucas 3:23 nos dice: tenía Jesús al comenzar 30 años y era, según se creía, hijo de José. Esa expresión que nos presenta el Evangelio, según se creía, es una referencia implícita a su concepción virginal. Pero la gente obviamente creía que era hijo de José, ¿no? Lo que es llamativo es que el Evangelio de San Lucas diga al comenzar, ¿no? Y por si esto no fuera suficiente, se nos refiere al texto de los Hechos de los Apóstoles 1:22, en el que se narra
cuando Judas había traicionado a Jesús y entonces los apóstoles ven la necesidad después de la resurrección de sustituir al apóstol que había sido el traidor, entonces se reúnen para ver cómo elegir a uno para su reemplazo. Esa elección tiene lugar antes del día de Pentecostés, porque el Espíritu Santo desciende sobre los 12 apóstoles. Y claro, tenía que ser elegido el que sustituyera a Judas. Lo que es interesante es ver cómo Hechos de los Apóstoles 1:22 nos dice: conviene que uno de entre los hombres que estuvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado a los cielos, uno de ellos sea constituido testigo, apóstol, con nosotros de su resurrección. Es decir, que la condición que pusieron para ser apóstol, para poder suplir a Judas, era que fuera alguien que hubiera estado con ellos desde el bautismo de Jesús a manos de Juan, hasta la ascensión a los cielos. Lo de la ascensión a los cielos es más comprensible como el punto de llegada, ¿sí? Después de todo el recorrido, bueno, el final es la ascensión a los cielos. Pero lo que el Evangelio nos quiere subrayar es lo primero, ¿sí? Que para ellos la vida oculta de Jesús es oculta. Jesús quiso que fuera oculta, pero los apóstoles son testigos no de la vida oculta, sino de la vida pública de Jesús. Por eso convenía que el que iba a reemplazar a Judas hubiera estado en el momento del bautismo en el río Jordán como el inicio de la vida pública de Jesús. Otro detalle, ¿no?, que podríamos rescatar después de haber dicho eso es que el bautismo de Jesús es el comienzo, es el pórtico. El Papa Benedicto XVI, saben ustedes que tiene una colección de libros bajo el título Jesús de Nazaret, colección de libros que les animo a leerla como parte de su experiencia de vida espiritual, ¿no? Jesús de Nazaret. La primera parte la comienza el Papa Benedicto XVI a partir del bautismo de Jesús. Con el bautismo de Jesús en el río Jordán, podríamos decir que comienza el testimonio apostólico en el sentido más pleno de la palabra. Los apóstoles no son testigos del nacimiento, tampoco son testigos de la presentación, ni de la purificación de María, tampoco son testigos de la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo, ni de la huida a Egipto. No son testigos de nada de eso. Son testigos del bautismo. Y dicho esto, fijémonos cómo el Evangelio relata cómo Juan había introducido el bautismo de Jesús con otro bautismo que le precedía, que le preparaba, pero que no era lo mismo. Es decir, el bautismo de Jesús hace nuevo el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era un bautismo que suplicaba a Dios el perdón de los pecados. Pero el bautismo de Jesucristo es un bautismo en el que los cielos se abren y Dios responde a la súplica del hombre. Es una enorme diferencia. Más bien, en el caso de Juan el Bautista era una petición dirigida a Dios, pero que no tenía una respuesta explícita. Juan los llevaba al río a bautizar en petición a Dios, pero Dios no se había manifestado.
Desde el momento en que Jesús se bautiza, esa súplica, esa petición del hombre a Dios de misericordia, de perdón, tiene una respuesta. Esto es lo más precioso de este momento. Los cielos se abren y es el mismo Dios Padre el que nos recuerda que este es mi Hijo amado. Y que por lo tanto en Él nosotros estamos llamados a ser santos. En Él nosotros estamos llamados a ser hijos. Esta manifestación de Jesús, esta epifanía, es Dios mismo el que nos está diciendo. No es Jesús el que está hablando de Él, ni siquiera Juan, es el Padre. Por eso hay una diferencia esencial entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Curiosamente, no es nuevo, o mejor, no es un caso único lo que Jesucristo hizo de instituir un sacramento echando mano de un rito anterior. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo no inventó el bautismo ya existía. Jesús lo que vino es a darle plenitud. Es lo mismo que pasa en el sacramento del matrimonio. Jesús no inventó el matrimonio existía desde que el hombre es hombre. El matrimonio es la institución quizás más vieja que existe en la historia de la humanidad. Ni siquiera empezó con Abraham, es antes de Abraham. Jesucristo lo que hace es tomar el matrimonio y elevarlo a sacramento. Pero el matrimonio ya existía. Cuando Jesús instituye la Eucaristía, en el contexto de la cena pascual que tenían los judíos en el Antiguo Testamento, sirviéndose de esa cena pascual, en la que recordaban los judíos la salida de Egipto, Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía. Sirviéndose de ese bautismo que Juan hacía en el río Jordán, en que pedía a Dios perdón de los pecados, Jesús instituye el sacramento del bautismo. Es una manera de remarcar cómo el don de la gracia de Jesucristo, que viene a responder plenamente a toda esa búsqueda que tiene el pueblo de Israel, que ha tenido en el Antiguo Testamento, buscando al Dios de la gracia, aquí está la respuesta. Jesucristo se las da, se las entrega. Jesucristo se conecta con esa búsqueda y les da más, la supera. Porque los sacramentos van a ser una iniciativa de Dios, no una iniciativa del hombre. Eso es importante recalcarlo. Hay que decírselo a unos cuantos protestantes también. Por último, el catecismo en este número subraya el hecho de que allí principalmente los que acudían eran los que eran considerados pecadores. Fíjenos cómo el texto nos dice: publicanos, soldados, prostitutas. ¿Sí? Y además tenemos alguna referencia de eso que dijo el Señor explícitamente, ¿no? Estos os precederán en el reino de los cielos. Por ejemplo, ¿no? Vemos en el Evangelio de San Lucas 10:4. La gente le preguntaba: ¿qué tenemos que hacer? Y él le respondía: el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron para bautizarse publicanos y le dijeron: Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está fijado. Le preguntaron unos soldados: ¿qué tenemos que hacer? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas.
contentaos con vuestra paga. También lo vemos en el Evangelio de San Mateo 21:32. Porque vino Juan a vosotros por caminos de justicia y no creísteis en él. Mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él, y vosotros, ni viéndolo, os arrepentís después de creer en él. El hecho de que se presentaran allí en el río Jordán los que eran considerados pecadores en Israel, esos recaudadores de impuestos, esos soldados que eran paganos, esas prostitutas, es una llamada de atención al hecho de que también hoy en día estamos viendo cómo parece que es más fácil abrirse al don de la gracia cuando alguien ha tocado fondo, cuando alguien ha experimentado en su totalidad la debilidad humana, cuando alguien ha visto las consecuencias últimas de su pecado. Es más fácil ahí acercarse y abrirse a la gracia que cuando nos hemos considerado pues por encima de todo, por encima de la predicación, cuando ya nos hemos considerado salvos, cuando ya nos creemos santos. Eso lo vemos hoy día muy claro. Continúa este número 535 del Catecismo diciendo: entonces aparece Jesús. El Bautista duda. Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo en forma de paloma viene sobre Jesús. Y la voz del cielo proclama que Él es mi Hijo amado. Es la manifestación, la epifanía de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. Así es como lo narra el Evangelio de San Mateo 13:17. Dice: entonces aparece Jesús, viene de Galilea al Jordán donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: ¿soy yo el que necesita ser bautizado por ti? ¿Y tú vienes a mí? Jesús le respondió: déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Este es el texto completo que nos presenta la Sagrada Escritura, Mateo 13:17. En primer lugar, ¿por qué existe ese forcejeo entre Juan el Bautista y Jesús? Cuando le dice: pero ¿cómo vienes tú aquí a bautizarte? Imagínate a Juan ahí en el río, ¿no? Los que han tenido la oportunidad y la gracia de estar en el Jordán, ¿no? Una fila ahí enorme. Pues Juan le hubiera dicho: ¿te quieres bautizar? Pues ponte en la fila, ¿no? Esta es la fila de los pecadores. Pero Juan reconocía a Jesús. Juan Bautista le dice: este no es tu sitio. Tú eres el Santo de Dios. Mira esta fila. ¿Cómo te vas a poner ahí? Tú eres el Santo de Dios. Y sin embargo, Jesús no se lo consiente. Y fijemos la respuesta que le da: déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. ¿A qué se refiere Jesús con semejante respuesta, no? Jesús se está refiriendo a que el pecado de la humanidad, el pecado nuestro, es una vulneración de la justicia, entendiendo justicia como santidad, ¿cierto? A eso se refiere Jesús. No es el concepto que tenemos hoy por justicia, ¿no? Ha violado la ley, no ha cumplido esto, etc. No es ese concepto. Se refiere
al orden justo, al orden de la santidad. Todo pecado es una transgresión de ese orden de santidad que es Dios, que es santo. ¿Eh? Y ha creado al mundo en ese orden conforme a la santidad de Dios, y nosotros lo hemos desordenado. Por eso decimos que todo pecado supone una vulneración. Jesucristo obviamente es el santo de Dios, y Él en absoluto ha transgredido, ha deformado el orden de la santidad, el orden de la justicia divina. Precisamente esta es la función que el Padre le ha encargado y por el que ha venido a redimirnos. Por eso dice, Él ha cargado con la injusticia. Y cargando con ella, restablece la justicia. Él ha asumido lo que no le correspondía, porque nosotros no éramos capaces de repararlo. Él lo ha asumido para volver a restaurar el orden de la justicia, el orden de la santidad. Dios creó el orden y nosotros por nuestro pecado lo hemos desordenado. Y Jesús viene a restaurar el orden de justicia y de santidad. Por eso le da esa respuesta tan rara, tan misteriosa a Juan. Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Es decir, así Juan, así restauraremos el orden de justicia y de santidad, no de otra manera. Asumiendo lo que no me corresponde, asumiendo el pecado de la humanidad, yo le otorgo a la humanidad la capacidad de haber restaurado su pecado. Conviene que lo hagamos. Como vemos, queridos amigos, es una frase muy, pero muy importante, esta que vemos en esta parte de nuestro relato evangélico, ¿no? Porque el bautismo de Jesús se está adelantando en ese bautismo lo que es el misterio pleno de la redención en la cruz. Conviene que esto se haga. El misterio de la cruz está adelantado en el bautismo de Jesús, en agua. Y luego Jesús tendrá en la cruz, en el Calvario, un bautismo de sangre. El bautismo en el río Jordán ha introducido, ¿no? Ha significado el bautismo de sangre que Jesús tendrá en el momento cumbre de su vida, cuando llegue la hora de entregar la vida al Padre en el Calvario. Citando nuevamente al Papa Benedicto XVI en ese primer libro de Jesús de Nazaret, en el primer capítulo, él lo dedica a reflexionar sobre el bautismo de Jesús en el río Jordán. Y el Papa hace una comparación del forcejeo de Jesús con Juan el Bautista, con el forcejeo que Jesús tuvo con Pedro. Cuando él se disponía a hacer la institución de la Eucaristía en el lavatorio de los pies, y Pedro le dice, ¿lavarme los pies tú a mí? Tú no me lavarás los pies a mí. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro le dice, no solo los pies, sino la cabeza. Es muy, muy curiosa esta similitud, queridos amigos, de estos dos forcejeos. Como si estuviera diciendo, para que tú seas mendigo, para que tú mendigues la gracia, primero te la mendiga Dios a ti. Esto es muy interesante. Juan le mendiga el bautismo, Jesús le mendiga el bautismo a Juan. Jesús le mendiga lavarle los pies a Pedro. Primero Dios
me mendiga, para que después yo mendigue su gracia. Es una cosa preciosa. O fijémonos también en el encuentro en el pozo con la mujer samaritana. Para que la samaritana llegara a pedir a Jesús, dame de esa agua. Jesús primero empezó diciéndole a la samaritana, dame de beber. Dios le mendiga agua, para que después ella le diga, dame de esa agua. Le empezó él diciendo, ¿no? Para enseñarle a pedirlo. Es curiosa esta pedagogía de la humildad de Jesús, del abajamiento, en griego, de la kenosis, es decir, del vaciamiento que tiene Jesucristo en su actuar. Jesús se baja, haciéndose portador o queriendo enseñarnos a ser humildes, a pedir la gracia. Por eso le dice a Juan, bautízame, cuando es obvio que él no lo necesitaba. Él no necesitaba que le perdonasen ningún pecado, ni él necesitaba que le hicieran hijo de Dios. No. Igual que Jesús no necesitaba el agua de aquella mujer, era ella la que necesitaba el agua de Jesús. Pero él comienza mendigando, él comienza pidiendo, porque él es un maestro. En cada momento nos está enseñando a pedir. Juan, bautízame. Pedro, déjate lavar los pies. Mujer, dame agua, dame de beber. Jesús entra en el Jordán cargando con la culpa de la humanidad. También en el libro del Papa Benedicto XVI, Jesús de Nazaret hace una comparación de Jesucristo con la figura de Jonás, ese profeta que fue enviado a Nínive, y él se resistió, él no quería ir. Cogió un barco para intentar escaparse y Yahvé hizo que se desatase una gran tormenta para que el barco no pudiera navegar. Jonás quería huir de la misión que Dios le había encomendado. Entonces los que estaban en el barco se dan cuenta de que ese hombre que han cogido, que han tomado, debía ser un hombre raro, porque les ha traído una gran tempestad. Jonás, viendo que la tormenta va a acabar con ese barco, le dijo a los marineros, tomadme y lanzadme al mar. Y ellos lo agarran y lo tiran al mar. Y entonces vino una gran calma. Jonás se dio cuenta de que él tenía que aplacar ese enfado de Dios porque estaba queriendo huir de su voluntad. Dice el Papa Benedicto XVI que Jesús es el verdadero Jonás, que dijo a los marineros, tomadme y lanzadme al agua para que se aplaque todo esto. El bautismo es la aceptación de la muerte por los pecados de la humanidad. Esta referencia a que hay una lucha interior, porque en Jonás había esa lucha interior. Yahvé le decía, vete a Nínive a predicar esa conversión a esa ciudad de pecadores, y él se resistía porque se decía, voy a Nínive y no me van a hacer caso, voy a ir a predicar y me van a matar. También en Jesús había una lucha interior, como lo vemos en el Evangelio de San Lucas. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Lucas 12:50. Jesús tiene la angustia de saber que tiene que entregarse. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa lucha de Jonás
es la lucha que tiene Jesús. Porque su voluntad humana se repele de alguna manera a entregarse a la pasión. Pero al mismo tiempo, por amor al Padre, quiere aceptar y abraza la cruz por la redención de la humanidad. Por eso es que el Papa Benedicto XVI en su libro hace esta comparación. Jesús es el verdadero Jonás. Es él mismo el que se adentra y se hunde en el río Jordán, cargando con la culpa de la humanidad. Entender esto es precioso. Y por último nos dice el catecismo, Jesús salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Hay una epifanía en ese momento, una epifanía que es como la inauguración fundante del bautismo. Este es mi Hijo. El bautismo nos hace hijos de Dios. En esa epifanía se está recordando que ese que se bautiza es el Hijo amado del Padre. Y se está de esta manera manifestando que en realidad no es Él el purificado, no es Él el que recibe el perdón de los pecados, sino al revés, al contrario. Será Jesús en su bautismo con su acto de humildad y su ofrenda al Padre por el perdón de todos los pecados de la humanidad. Será Él el que otorgue al bautismo la capacidad de purificación y la capacidad de transformación de la vida del hombre. Por eso nos bautizamos. Y por eso nos bautizamos desde el primer momento. No a los 40, ni a los 50, ni a los 15. No, desde el nacimiento si es posible. Dicho de otra manera, que no son las aguas del río Jordán las que purifican a Jesús, sino al revés. Es Jesús, el Santo de Dios, el que da a esas aguas la capacidad de purificación. Él es el que da el sacramento. Él es el que da el signo sacramental, la eficacia del perdón de los pecados. Él es el que nos da la capacidad de participar de la condición divina. Él es el que nos da el ser hijos de Dios. Con todos estos regalos, ¿creen ustedes que es justo que un padre de familia tenga un hijo y diga que no lo va a bautizar? Porque él es el que decide cuando crezca. ¿Creen ustedes que esta forma protestante de pensar es una forma correcta que a Jesús le va a agradar? No le va a agradar para nada. Porque Él dio su vida para que esto suceda. ¿Cuánto antes? ¿Cuánto antes? Hay un momento entonces, queridos amigos, de epifanía. Un momento de manifestación en que los cielos se abren, ¿no? También no deja de ser una manifestación pedagógica de lo que Jesús ha inaugurado en ese momento. Jesús ha inaugurado el sacramento del bautismo que ya existía ritualmente antes. Jesús ha inaugurado con ese nuevo bautismo sacramento un camino de salvación, y el que no entre por ese camino no se salva. Hay una pedagogía por parte de Dios en la que se manifiesta que ser bautizado con Cristo es participar de esa proclamación que el Padre hace con su misma voz. Este es mi Hijo amado. Cuando el sacerdote derrama el agua sobre la cabeza o sumerge al niño, a la persona en el agua y pronuncia las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese mismo instante Dios Padre dice,
este es mi hijo, este es mi hijo, ya lo gané. Nosotros bien podemos, ¿no?, en el momento en el que participamos de ese signo inaugurado por Cristo, que es el bautismo sacramental, bien podemos escuchar esta voz. Muy interesante los que son padrinos, ¿no?, los padres de familia de los niños que bautizan. Es un orgullo tremendo llevar mi niño al bautismo para escuchar esa voz de Dios. Incluso podemos decir, mi predilecto. El discípulo amado, que era Juan Evangelista, el discípulo amado que reclinó su cabeza en el costado de Cristo, no es sino una prolongación de esta teofanía, de esta manifestación de Dios que tiene lugar en el río Jordán. Es Juan el que se considera a sí mismo como el discípulo amado de Jesús, cuando él escribe el cuarto evangelio, el evangelio de Juan. Y todos nosotros, los que hemos sido bautizados, debemos considerarnos como Juan. Nosotros los bautizados somos los discípulos amados de Jesús, tal como Juan. Eso pues, queridos amigos, que hace Juan, lo debemos hacer cada uno de nosotros cada día. Reclinar nuestra cabeza en el costado de Jesús porque yo soy su predilecto, porque yo soy su hijo amado. En vez de estar tristes, de estar alejados, de dejarnos conquistar por el estrés, por el desánimo, por la soberbia, por la debilidad, de estarnos maltratando y considerarnos a nosotros poca cosa, pequeños, que no hacemos nada, que no servimos para nada, que hemos venido aquí por un error de la existencia o por un error de nuestros padres. No. Lo que nos está invitando este catecismo el día de hoy es a que nosotros nos consideramos como esos niños pequeños mimados por Dios, esos queridos por Dios, inmerecidamente amados, y que nuestra vida cada vez más sea una epifanía, sea una manifestación de ese amor que Dios ha tenido con cada uno de nosotros.